Cuando mi madre me dio la noticia de que su nueva pareja se mudaría con nosotros, no sabía cómo reaccionar. En ese momento, sentí que todo lo que había conocido en mi vida estaba por cambiar. Hasta ese entonces, mi casa había sido un refugio tranquilo, un lugar donde podía tener mi propio espacio, donde podía disfrutar de mi tiempo a solas, sin la presencia constante de otras personas. La idea de que alguien ajeno a mi vida diaria compartiera el techo que había sido solo mío, me molestaba más de lo que esperaba. Lo peor de todo no era solo que su pareja se mudaría, sino que también traía consigo a su hijo, un chico que no conocía, pero que ahora sería mi compañero de habitación. Mi madre me explicó que las cosas iban a ser diferentes, que la convivencia podría ser una buena oportunidad para todos, pero yo no estaba tan convencida. Había pasado ya mucho tiempo aprendiendo a vivir sola, adaptándome a mi espacio y mis rutinas. ¿Y ahora, qué? ¿Cómo iba a compartir mi vida con un extraño? ¿Y por qué tenía que ser tan repentinamente? Mi mente estaba llena de preguntas, y no encontraba respuestas satisfactorias. En cuanto el chico llegó, fue difícil. Recuerdo perfectamente su llegada. Entró por la puerta con una sonrisa nerviosa, un tanto tímida, que intentaba ocultar una mezcla de emoción y ansiedad. Yo me quedé allí, observando a este extraño que ahora sería parte de mi vida, sin saber muy bien qué esperar. Él parecía querer encajar, pero yo, por mi parte, me cerraba más y más. Lo miraba como alguien con quien tendría que convivir, pero al mismo tiempo no sabía cómo iba a hacerlo. Estaba claramente fuera de lugar, al igual que yo. El hecho de que él fuera el hijo del nuevo novio de mi madre hacía que la situación fuera aún más incómoda. Los primeros días fueron tensos. Mi madre intentaba animarnos a todos a salir, a compartir tiempo en familia, pero yo solo quería escapar. Sentía que todo se estaba desmoronando, que mi vida se veía invadida por la presencia de personas que no había elegido. Sin embargo, al final, no pude evitar ceder. Era imposible ignorar su presencia por más tiempo. Y fue así como, poco a poco, empecé a acostumbrarme a la idea de que el chico iba a estar allí, en mi casa, y que lo mejor sería intentar convivir sin conflictos. Con el paso de las semanas, algo comenzó a cambiar. Él, a pesar de las diferencias iniciales, empezó a hacer cosas que hacían la convivencia más llevadera. Al principio, sus bromas me parecían ridículas, pero de alguna manera, empezaron a hacerme reír. Aunque mi impulso inicial era ignorarlo, me di cuenta de que, tal vez, solo tal vez, no todo en esta situación era tan negativo. Empecé a ver que él también intentaba adaptarse. Sus bromas me hicieron ver una cara suya más amable, una que me invitaba a relajarme y a no ver su presencia como una amenaza. Poco a poco, la tensión se fue disipando. A medida que los días pasaban, nuestras interacciones se volvieron más frecuentes. Empezamos a compartir más cosas, a hablar de nuestras vidas, y a descubrir que, aunque éramos de mundos completamente diferentes, teníamos cosas en común. De alguna forma, comenzamos a entendernos, a conocernos, y esas interacciones, al principio forzadas, empezaron a ser más naturales. Nos reíamos juntos, charlábamos sobre trivialidades, y pasábamos tiempo viendo películas o jugando videojuegos. Y aunque mi relación con él seguía siendo algo incómoda en muchos aspectos, también descubrí algo importante: me estaba acostumbrando a su presencia, incluso disfrutando de ella. Entonces, ocurrió algo inesperado. Un día, mientras estábamos en la sala viendo una película, me di cuenta de que no solo me estaba acostumbrando a él, sino que de alguna manera había comenzado a verlo bajo una nueva luz. Ya no era solo el hijo de la pareja de mi madre. Había algo más en el que me llamaba la atención. Su risa, su forma de ser tan relajada, el hecho de que siempre estaba dispuesto a hacerme sentir cómoda en su presencia, todo eso hizo que algo cambiara dentro de mí. Empecé a observarlo con otros ojos. Ya no era un extraño con el que compartía techo, sino alguien con quien de alguna manera me llevaba bien, y quizás, solo quizás, algo más. Eso me confundió. Empecé a cuestionarme mis propios sentimientos. ¿Cómo era posible que una relación que había comenzado tan incómoda y distante se estuviera convirtiendo en algo más cercano? ¿Por qué, después de todo, me sentía atraída por alguien que, en teoría, era simplemente parte de la nueva familia? Sentía una extraña conexión con él,
una que no había anticipado. Los momentos que pasábamos juntos se volvían más cómodos, incluso divertidos. A veces, nuestras conversaciones se extendían más de lo que planeábamos, y todo fluía con una facilidad que nunca pensé que pudiera ocurrir. A medida que la convivencia avanzaba, también lo hacían mis sentimientos, aunque no los comprendiera completamente. Empecé a notar que cada vez que me miraba, una pequeña chispa de algo inexplicable aparecía dentro de mí. Sus bromas, antes molestas, ahora me hacían reír genuinamente. Cada vez que nos cruzábamos, una especie de corriente eléctrica pasaba entre nosotros. Estaba confundida. Por un lado, sabía que no debía sentir lo que sentía. Después de todo, él era ahora parte de mi familia. Pero, por otro lado, la forma en que me trataba y la forma en que me hacía sentir de alguna manera me hacía olvidar esa barrera invisible que existía entre nosotros. Y a medida que pasaba el tiempo, esa confusión creció. Las conversaciones entre nosotros se fueron tornando más personales, más profundas. Empezamos a hablar de nuestras vidas pasadas, de nuestras inseguridades, de nuestros sueños y miedos. Fue entonces cuando me di cuenta de que, a pesar de nuestras diferencias, compartíamos una conexión más profunda de lo que había imaginado. Estaba claro que estábamos comenzando a conocernos más, pero también me di cuenta de que ya no lo veía de la misma manera que antes. La relación familiar que había existido entre nosotros había evolucionado en algo completamente diferente. De alguna manera, su presencia ya no me resultaba incómoda. De hecho, comencé a sentir que había una especie de magnetismo entre nosotros, algo que no podía controlar. Cada vez que nos cruzábamos, sentía una atracción inexplicable, una tensión en el aire que no sabía cómo manejar. Los sentimientos que empezaron como confusión, comenzaron a convertirse en algo más claro. Estaba empezando a verme atraída por él, algo que nunca imaginé. ¿Pero qué significaba todo esto? ¿Estaba mal lo que sentía? ¿Era posible que mis sentimientos fueran más allá de lo que nuestra relación debía ser? Las dudas y la confusión seguían presentes en mi mente, pero también me di cuenta de que, a pesar de todo lo que estaba sucediendo, no podía negar lo que sentía. Algo dentro de mí me decía que tal vez lo que estaba experimentando no era tan malo como parecía. Al principio, me sentí culpable por pensar de esa manera, pero luego comencé a preguntarme, ¿por qué no podía sentir lo que sentía? Las emociones no siempre se pueden controlar. Y aunque sabía que era arriesgado, la conexión que sentía me hacía preguntarme si tal vez no todo en esta situación estaba tan mal después de todo. La relación con él continuó evolucionando. Cada día nos conocíamos más y, aunque las tensiones nunca desaparecieron por completo, algo dentro de mí cambió. El chico que una vez fue un extraño se convirtió en alguien cercano, alguien con quien compartí momentos significativos, alguien que de alguna manera ocupaba un espacio importante en mi vida. A pesar de todo lo que sucedió, siempre me quedé con una reflexión importante. Las relaciones familiares no siempre son fáciles, y las emociones humanas son complejas. A veces nos encontramos con situaciones que no podemos controlar, que nos desafían y nos hacen cuestionar lo que sabemos. Lo más importante fue aprender a manejar esa confusión y a comprender que las relaciones pueden evolucionar de maneras inesperadas. No siempre se trata de lo que debería ser, sino de lo que sentimos en el momento. Y eso, en última instancia, es lo que hace que nuestras conexiones sean únicas.